Otto Guevara Gut. Muchas gracias, diputado presidente, señorías. 15 minutos, ¿verdad, señor presidente? Sí, señor diputado, así es, Sí, 15 minutos. Sí, muchas gracias. Tengo varios temas que compartir con ustedes. Uno, aprovechando la presencia de mi buen amigo, el diputado Danny Heyling, en relación con la última participación que tuvo el diputado Heyling sobre el tema del Recope. Como ustedes saben, nuestra bancada legislativa ha estado impulsando desde hace muchos años la apertura de todos los monopolios, públicos y privados. Producto de la aprobación del TLC, dicho sea de paso, a través de un referéndum el 7 de octubre del año 2007, los costarricenses en forma mayoritaria dijeron: estamos de acuerdo con parte de lo que traía el TLC, que es la apertura de dos mercados: el mercado de las telecomunicaciones, la telefonía móvil, y el mercado de los seguros comerciales. Eso fue parte del paquete que se puso en discusión del pueblo costarricense, en valoración del pueblo costarricense para emitir el voto en ese referendo, a propósito del referendo de ayer en el país de Grecia. Y entonces, bueno, ahí hubo una manifestación mayoritaria de los costarricenses en favor de la competencia en esas actividades económicas. Pero me acuerdo muy bien, y es parte de la discusión que he tenido yo en algunos momentos con amigos del Partido de Liberación Nacional, y es que si es buena la competencia en todas las actividades económicas, concentrados en el tema de telefonía y el tema de seguros, ¿por qué no hacerlo extensivo para el resto? Yo lo que estoy pidiendo al Partido de Liberación Nacional es consistencia. Si la competencia es buena, como sí lo es en todas las actividades económicas, no debiera el Partido de Liberación Nacional defender ningún monopolio, ninguno. Por eso es que, siendo consistente con esa posición del nuevo Liberación Nacional, porque acordémonos que estos monopolios todos fueron creados por Liberación Nacional, pero el nuevo Liberación Nacional es un Liberación Nacional que en teoría le apuesta a la competencia en todas las actividades económicas, al libre comercio. No es la Liberación Nacional de los 70s y los 80s, que era más bien enemigo del libre comercio. Elevaba impuestos de importación para que no entraran a Costa Rica productos de otros mercados. Pues Liberación se transforma en los 90s y empieza a acoger una agenda, si se quiere, más liberal. Apoya los tratados de libre comercio, apoya la inserción de Costa Rica en la economía mundial y apoya la competencia en todas las actividades económicas, incluidos esos dos monopolios que se abren después del TLC, del referéndum que se dio sobre el TLC. Por eso es que yo quisiera una definición del Partido Liberación Nacional y de la bancada del Partido Liberación Nacional en relación con el tema de si están de acuerdo o no con el monopolio del Recope. Porque sería inconsistente estar de acuerdo con la apertura del mercado de las telecomunicaciones y el mercado de los seguros y por otro lado defender el monopolio Recope. Esa es una invitación que le hago yo al Partido Liberación Nacional y a toda la bancada a definirse. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con una aseveración que hace el diputado Danny Heyling ese día que hizo una defensa de Recope, cuando habla de que Recope es estratégico y que es importante mantener, en este caso, el papel del Estado en ese monopolio estatal por su posición estratégica, y que debíamos nosotros de alguna forma entender que las energías están vinculadas a lo que es casi que el bienestar de todos los costarricenses. De igual manera, en la época del TLC, cuando se hablaba de la telefonía, se hablaba de lo estratégica que era la telefonía. Sin embargo, se estuvo de acuerdo en que saliera la competencia. Es más, lo llevo más allá. ¿Qué más estratégico que la venta de alimentos y no está estatizada? ¿Qué más estratégico que la venta de agua y no está estatizada, a pesar de que algunos quisieran estatizarla del todo? En fin, no se requiere que algo sea estratégico para que sea estatizado. Todo lo contrario, casi que lo estratégico hay que sacarlo del control del Estado para que le llegue a todos los habitantes en una buena cantidad, a precios asequibles, con una variedad de diferentes servicios. En el caso de Recope, el tema es todavía más interesante. Nosotros no producimos petróleo. Y se tomó la decisión de que aunque tuviéramos petróleo no lo vamos a explotar.
Esa es una decisión que gobernantes, incluidos doña Laura Chinchilla, y ahora don Luis Guillermo Solís, decidieron: no vamos a explotar el petróleo que tenemos. Yo soy de la tesis de que sí, hay que explotar los recursos naturales que Dios nos dio y tenemos en el subsuelo. Pero bueno, Liberación Nacional tomó la decisión de que no vamos a explotar petróleo. Bueno, no estamos explotando el petróleo, estamos dependiendo de los combustibles que nosotros importemos. ¿Qué es lo estratégico que hace Recope entonces? Es comprar combustible como cualquier otro intermediario, y lo hace, uno puede argumentar si lo hace bien o mal, pero por eso la pregunta que uno hace: ¿lo podría hacer otra empresa, otras empresas? ¿Podríamos alentar que haya competencia en esas actividades económicas y ahorrarnos los problemas que tuvimos ahora con el tema del gas para cocinar? Porque el problema del gas para cocinar tiene que ver con la estructura monopólica alrededor de la importación. El único que puede importar gas para cocinar es Recope, y luego lo distribuye a partir de dos empresas que reciben una concesión de Recope para que lo hagan en forma oligopólica. Y entonces hay un problema en una de ellas y hay un problema de desabasto, pero por la estructura de monopolio del Estado, que luego le da a unos particulares un cartel, el cartel de la comercialización del gas, y no permite la competencia, prácticamente por las trabas legales de entrada a esa actividad económica. La tesis es: abrámosle la competencia, porque es importante que haya competencia en esa actividad económica para que entre el gas desde las diferentes fronteras, para abaratar el precio de el gas para cocinar. Pero volviendo entonces al tema Recope, si el Partido de Liberación Nacional es consistente, debería aprobar con entusiasmo la apertura del mercado de Recope, del mercado de los hidrocarburos y todos sus derivados. En segundo lugar, no hay tal actividad estratégica alrededor de eso. Y luego el tercer argumento que esgrime el diputado Heiling en su participación tiene que ver con los salarios. Y de alguna manera llega y dice: en Recope hay personas que tienen muchos años de estar trabajando, es cierto, pero además tienen conocimientos especializados. Y la gran pregunta que yo me hago es: ¿conocimientos especializados en refinación? No refinamos desde hace 4 años. Agosto del 2011 se cerró la refinadora. No se refina en Costa Rica desde hace 4 años y no se va a volver a refinar más, no con los tarros viejos que hay en estos momentos en Recope. No con eso. Está todo el tema, la discusión de la refinadora a través de Soresco, en esa alianza conjunta con la CNPC de China, etcétera. Pero lo que está muy claro es que hoy, si hay personas especializadas en refinación, estamos pagando a unas personas por una labor que no se realiza hace 4 años. Y uno debiera ser en esto muy prudente cuando maneja fondos públicos. Vamos a mantener una planilla exorbitante en una institución como Recope. Estamos hablando de 1,828 empleados tiene Recope. Di a conocer los salarios de todas las personas que trabajan en Recope. Dicho sea de paso, y hago un paréntesis acá sobre ese tema. Señorías, ¿consideran ustedes que todos los salarios de todas las personas que trabajan en el sector público, consideran ustedes que esa información debiera ser pública y debiera estar a disposición de cualquier costarricense que quiera consultar cuánto es lo que gana cualquier persona en el sector público? La tesis mía es sí, esa información debe ser pública. Toda la información. No tiene que pelearse uno con la Caja Costarricense de Seguro Social para que se la den. No tiene que pelearse uno con las instituciones para que se la den, y se la den cifrada, y se la den consolidada. Esa información tiene que ser pública. Usted va a Corea del Sur, por ejemplo, y allá, que es un gobierno, uno diría que con ciertos valores parecidos a los nuestros, ciertos, pero en materia de transparencia en la gestión pública y el manejo de fondos públicos es un ejemplo. Compras digitales es un tema. Otro tema tiene que ver con los fondos públicos que ellos manejan y la forma en que se transparenta a la ciudadanía. ¿Cuánto se le paga a cada consultor? ¿Cuánto se le paga a cada empresa con la que contrata el Estado coreano? ¿Y cuánto se le paga a cada empleado en Corea? Y allá se puede ver en un portal esa información. Pues yo estoy presionando para que esa información sea pública. Lo único que necesitamos es que el presidente, don Luis Guillermo Solís, comprometido con la transparencia, tome una decisión en esa dirección y le gire una instrucción al Ministerio de Hacienda para que toda la gente que es pagada con fondos públicos, esa información sea pública a los demás. Y en el caso de las instituciones autónomas, emitir la directriz pertinente. Bueno, con eso ganaríamos mucho en transparencia. Volviendo al tema de Recope, 1,828 empleados tiene Recope, una empresa que no refina desde hace 4 años. Personas que están trabajando, muchas hace muchísimos años, y tienen efectivamente muchas anualidades y otro montón de pluses salariales. Y cuando doy a conocer
esa lista de salarios es con el propósito de motivar una reflexión en torno a lo que está sucediendo en Costa Rica en materia de empleo público. Es insostenible el sistema. Es insostenible el sistema de los pluses salariales y efectivamente, como dije en otra participación de hace unos días, no queremos que nosotros en Costa Rica estemos viviendo en un futuro cercano el presente que vive hoy Grecia, que vive hoy por pagar una gran cantidad de pluses salariales, por pensionar a la gente en el sector público a temprana edad, manteniéndole prácticamente el 100% de su salario, contratando más personal de la cuenta para realizar ciertas funciones. Eso está pasando y eso pasó durante algunas décadas o quinquenios en Grecia, que finalmente hacen que el sistema reviente, porque no es sostenible. Bueno, nosotros estamos hoy en una situación donde podemos tomar medidas para evitar llegar a esos extremos, pero para eso tenemos que transparentar la información. Por eso la pertinencia de haber compartido con toda la ciudadanía en nuestro país los salarios de Recope, para generar una reflexión en torno al sistema de remuneración a los empleados públicos, en este caso Recope, pero también ya lo había hecho con el caso de los empleados de las universidades del Estado, también lo había hecho con los salarios de nosotros. Alguna gente me decía, es que ustedes no hacen público lo que ustedes ganan. Yo hice público lo que todos los diputados ganamos, hice público lo que los magistrados ganan, hice público lo que el presidente gana, lo que los ministros ganan, lo que los viceministros ganan, hice público lo que los alcaldes y vicealcaldes ganan. Estoy haciendo pública toda esa información con el propósito de transparentar información que es pertinente para todos los costarricenses, pero para motivar una acción que nos lleve a racionalizar lo que es el pago, la retribución a los empleados públicos. Por eso, volviendo al tema Recope y aprovechando esta participación, 1, no es estratégico. 2, es un monopolio que, siendo consistente con la historia del Partido Liberación Nacional, la historia reciente, debería Liberación Nacional sumar filas con el movimiento libertario para abrir ese monopolio. Lo mismo que el monopolio de FANAL, lo mismo que abrir a la competencia y a la mayor participación del sector privado en la generación de electricidad. En fin, todo lo que queda bastante monopolizado u oligopolizado, el Partido Liberación Nacional debiera estar a la par del Partido Movimiento Libertario en esa dirección. Por otro lado, el tema de la cantidad de personal, diputado Heilin, que tiene Recope, si uno se da cuenta, usted pareciera interpretarse de su participación de que los empleados de Recope todos trabajan en Limón y son limonenses. No es así. Hay personas que trabajan en el plantel de Barranca, que trabajan en el plantel de La Garita, en el plantel de Ochomogo, otros que trabajan aquí en este edificio grandote que le compraron a Vixa, que no son de Limón. Hay una parte que son de Limón, y entonces el tema es, inclusive puede ser que no sea más barato decirle a esta gente, tomen, aquí está su salario, tomen, o sea, los pensionamos, pero hacemos una reducción sustancial de Recope, abrimos el monopolio, pero no condenar a los costarricenses a seguir en manos de un monopolio que nos sigue esquilmando a los costarricenses. Recope no es estratégica, Recope debe abrirse a la competencia, Recope debe achicarse el tamaño de la planilla que tiene 1,828 empleados para hacer lo que hace Recope. Y nada más lo grafico. Recope ni siquiera es que necesita gente con palas, o sea, que es algo intensivo en mano de obra. Recope lo que hace es, tiene una oficinita pequeña, que debiera ser pocos, para contratar a quien le compran el combustible ya terminado. Y entonces, esos buques vienen y tiene que tener una gente para manejar los acoples al barco que se parquea en bahía, por poner esos términos, para trasegar del buque tanquero a los tanques de Moín el combustible. Y todo eso se hace con bombas. Solo se requiere un poquito de personal para los acoples. Luego se llenan los tanques. Desde ahí se bombea a los diferentes lugares, Ochomogo, Garita, Barranca, y desde ahí se distribuye al por mayor. Dice uno, por Dios, para realizar esas funciones se necesitan 1,828 personas. La respuesta es un rotundo no. Jamás podemos comparar lo que hacen otras empresas similares en otros países para darnos cuenta que Recope está sobredimensionada, y eso nos obliga a nosotros a achicarlo, porque además tenemos que empezar a hacer ese ejercicio. Si en la Asamblea Legislativa sobra personal, hay que recortarlo
y aquí sobran 300 personas, hay que recortarlas y tenemos que animarnos a meter el bisturí en diferentes instituciones. Si hay instituciones que no se justifican y hay que cerrarlas, pues cerrémoslas, tomemos decisiones. Pero el problema de seguir procrastinando, pateando la bola para adelante, hace que nosotros estemos perdiendo un momento histórico y además incumpliendo con una responsabilidad histórica de evitar que nuestro país en un futuro a mediano plazo esté experimentando y viviendo lo que hoy Grecia está viviendo, y que lamentablemente para los griegos en estos siguientes meses y años la situación en su país va a ser verdaderamente va a ser de muchísima tristeza, de muchísima congoja económica, de un empobrecimiento masivo de los griegos, y eso es algo que no queremos para Costa Rica. Muchas gracias, señorías.